Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy 25 de julio del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios. Conmemora nuestra Santa Iglesia Católica, Apostólica y Evangelizadora en Santiago Apóstol, evangelista y mártir, que para el año 40 después de Cristo fue degollado por los romanos. Sangre que vertida sobre las calles tomaba en la profecía de Jesús que habría de beber el cáliz de su sangre. Cuando pedía allí su madre, intercediendo por él y por su hermano Juan, ser sentados uno a la izquierda y otro a la derecha, como dice el evangelista San Mateo en el capítulo 20, justo cuando Jesús en contexto había acabado de proclamar que habría de ser sacrificado, anunciaba de su propio calvario y de lo que es entregarse, entregar la vida. Y no parecía entender lo que significa ello, las pretensiones humanas, las ambiciones humanas, las consideraciones humanas, en una lógica que no es la de Dios. Pero en su infinita misericordia, con su paciencia infinita y su sabiduría, Jesús los sabe llevar. Y ello lo confirman los apóstoles en los Hechos, precisamente con San Pedro, Santiago y Juan, pero siendo el primero Pedro, que toma la fuerza del Espíritu para denunciar a los hermanos perseguidores, que todo lo que venían obrando en milagros, en sanaciones, curaciones, liberaciones de espíritus, era por la gracia del Espíritu Santo en Cristo resucitado y resucitador, a quienes los mismos fariseos, decía Pedro, ustedes sacrificaron en cruz como un maldito, pero para bendición de todos, porque ese fue el precio de sangre derramado en cruz por todos seres amados. Y es en el Salmo 67, cuando nos unimos en alabanza, oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La segunda lectura de la carta de San Pablo a los Corintios nos recuerda que somos eso, vasijas de barro, que nos contiene más que contener en ese Espíritu Santo, con esa gracia santificante, un tesoro allí en el corazón del discípulo amado. Tu corazón será amado por Dios, en el cual sigue el Padre Creador escribiendo una historia de amor. Sea esta la ocasión en Campus, la vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si, nos unimos con los hermanos de España, donde llegó Santiago el apóstol con el Evangelio y de donde desprende la evangelización para estas tierras, denominadas América, y que en gracia de Dios por eso nos reúne la palabra hoy día. Sea entonces el Espíritu Santo a quien en alabanza, suplicando su presencia, nos asista en la lectura, para que hagamos una correcta interpretación y por tanto contextualización en nuestros mundos, nuestras realidades, y darle plenitud como el Señor quiere, con la palabra de Dios a nuestra vida, a nuestro plan de vida. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, en el versículo 33 y del 5
versículos 25 y siguiente. Todas las cosas eran de todos. Todos los creyentes, que eran muchos, pensaban y sentían de la misma manera. Ninguno decía que sus cosas fueran solamente suyas, sino que eran de todos. Los apóstoles seguían dando un poderoso testimonio de la misericordia del Señor Jesús, y Dios los bendecía mucho a todos. No había entre ellos ningún necesitado, porque quienes tenían terrenos o casas los vendían, y el dinero lo ponían a disposición de los apóstoles para repartirlo entre todos según las necesidades de cada uno. Tal fue el caso de un levita llamado José, natural de la isla de Chipre, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación. Este hombre tenía un terreno y lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. En la persecución de los apóstoles allí, el sumo sacerdote y los del partido de los saduceos que estaban con él se llenaron de envidia y arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor abrió de noche las puertas de la cárcel y los sacó diciéndoles: vayan y de pie en el templo cuenten al pueblo todo este mensaje de vida. Conforme a esto que habían oído, al día siguiente entraron temprano en el templo y comenzaron a enseñar. Entonces el sumo sacerdote y los que estaban con él llamaron a todos los ancianos israelitas a una reunión de la Junta Suprema y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero cuando los guardias llegaron a la cárcel, no los encontraron. Así que volvieron con la noticia diciendo: encontramos la cárcel perfectamente cerrada y a los soldados vigilando delante de las puertas, pero cuando abrimos no encontramos a nadie dentro. Al oírlo, el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes se preguntaban en qué iría a parar todo aquello. En aquel momento llegó uno que les dijo: los que ustedes metieron en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. El jefe de la guardia junto con los guardias fue a buscarlos, pero no los maltrataron, porque tenían miedo de ser apedreados por la gente. Al llegar los llevaron ante la Junta Suprema y el sumo sacerdote les dijo: nosotros les habíamos prohibido terminantemente que enseñaran nada relacionado con ese hombre. ¿Y qué han hecho ustedes? Han llenado toda Jerusalén con esas enseñanzas y encima quieren echarnos la culpa de la muerte de ese hombre. Pedro y los demás apóstoles contestaron: es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, el mismo a quien ustedes mataron colgándolo en la cruz. Dios lo ha levantado y lo ha puesto a su derecha, y lo ha hecho guía y salvador para que la nación de Israel se vuelva a Dios y reciba el perdón de sus pecados. De esto somos testigos nosotros y también lo es el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que le obedecen.
Cuando oyeron esto, se enfurecieron y quisieron matarlos. Pero entre aquellas autoridades había un fariseo llamado Gamaliel, que era un maestro de la ley muy respetado por el pueblo. Este se puso de pie y mandó que por un momento sacaran de ahí a los apóstoles. Luego dijo a los demás autoridades: israelitas, tengan cuidado con lo que van a hacer con estos hombres. Recuerden que hace algún tiempo se le levantó Teudas, alegando ser un hombre importante, y unos 400 hombres lo siguieron. Pero a estos lo mataron y sus seguidores se dispersaron y allí se acabó todo. Más tarde, en los días del censo, se levantó Judas, el de Galilea, y logró que algunos lo siguieran, para también lo mataron, y todos los seguidores se dispersaron. En este caso, yo les aconsejo que dejen a estos hombres y que no se metan con ellos, porque si este asunto es cosa de los hombres, pasará, pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes vencerlos. Tengan cuidado, no se vayan a encontrar luchando contra Dios. Ellos lo hicieron caso, así que llamaron a los apóstoles, los azotaron y les prohibieron seguir hablando en el nombre de Jesús. Después los soltaron. Los apóstoles salieron de la presencia de las autoridades muy contentos porque Dios les había concedido el honor de sufrir injurias por causa del nombre de Jesús. Todos los días enseñaban y anunciaban la buena noticia de Jesús el Mesías, tanto en el templo como por las casas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 67, en alabanza. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que te alaben los pueblos, del maestro de coro, con instrumentos de cuerda, salmo y cántico. Que el Señor tenga compasión y nos bendiga, que nos mire con buenos ojos, para que todas las naciones de la tierra conozcan su voluntad y salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que las naciones griten de alegría, pues tú gobiernas los pueblos con justicia, tú diriges las naciones del mundo. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto, nuestro Dios nos ha bendecido. Que Dios nos bendiga y que le rinda honor el mundo entero. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, versículos 7 y 15. La confianza en medio de los sufrimientos. Pero esta riqueza la tenemos en nuestro cuerpo, que es como una olla de barro, para mostrar que ese poder tan grande viene de Dios y no de nosotros. Así, aunque llenos de problemas, no estamos sin salida. Tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero no estamos abandonados. Nos derriban, pero no nos destruyen. Donde quiera que vamos, llevamos siempre en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se muestre en nosotros.
pues nosotros, mientras vivimos, nos vemos expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se muestre en nuestro cuerpo mortal. De ese modo, la muerte actúa en nosotros y en ustedes actúa la vida. La Escritura dice, tuve fe y por eso hablé. De igual manera, nosotros con esa misma actitud de fe, creemos y también hablamos, porque sabemos que Dios, que resucitó de la muerte al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Él y junto con ustedes nos llevará a su presencia. Todo esto ha sucedido para bien de ustedes, para que, recibiendo muchos la gracia de Dios, muchos sean también los que le den gracias para la gloria de Dios. Por eso, no nos desanimemos, pues aunque por fuera nos vamos deteriorando, por dentro nos renovamos día a día. Lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera, que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna mucho más grande y abundante. ¿Por qué no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve? Ya que las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos 20 al 28, Jesús responde a la madre de Santiago y Juan. La madre de los hijos de Zebedeo, junto con sus hijos, se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él para pedirle un favor. Jesús le preguntó, ¿qué quieres? Ella le dijo, manda que en tu reino uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús contestó, ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber el trago amargo que voy a beber yo? Ellos dijeron, podemos. Jesús les respondió, ustedes beberán este trago amargo, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí darlo, sino que se les dará a aquellos para quienes mi Padre lo ha preparado. Cuando los otros 10 discípulos oyeron esto, se enojaron con los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, entre los paganos los jefes gobiernan con tiranía a sus súbditos, y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que entre ustedes quiera ser grande, deberá servir a los demás. Y el que entre ustedes quiera ser el primero, deberá ser su esclavo. Porque del mismo modo, el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por una multitud. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, el testimonio de Jesús, el Verbo, que es la acción creadora del Padre, la fuerza transformadora del Hijo, unigénito Jesús, y la potencia santificadora del Espíritu Santo, expele del alma, del Espíritu y del cuerpo de Jesús, vivo, quien en espíritu y en verdad da testimonio.
del encargo del Padre Celestial en esta misión apostólica, evangelizadora, promotora de la salvación del reino de los cielos. Completamente como la segunda persona de la divinidad, vinculado con aquellas otras dos, el Padre y el Espíritu Santo, uno solo, traen la prefiguración de todo este caminar de la vida pública de Cristo, de Jesús. 30 años oculto, pero aparece 3 años para desarrollar todo ese plan divino del Padre Creador, en lo que le corresponde como administrador, que implica pobreza, humildad y obediencia al Padre Celestial, siempre hacer su voluntad, siempre escuchando el Espíritu Santo y siempre coherente en sus acciones, en sentir, pensar y actuar. Y lo que en esa sabiduría infinita, en esa perfección infinita, esa santidad única, por no haber tenido pecado, siendo de la forma del Padre, que a imagen y semejanza nos creó, por quien doblan las campanas, por ti, por mí, por todos seres amados, saluda a Nuestra Señora de las Mercedes, nuestra hermana Santa Laura Montoya Upegui, San Marcos Evangelista y también Santiago Apóstol, Evangelista y Mártir, San Francisco de Asís, otro misionero, y otros seres amados misioneros, que es lo que nos envía también el Señor. Pero estos hermanos Santiago y Juan, los hijos del Zebedeo, los mayores, empresarios de una agencia de peces, tenían empleados, sabían del mercado. En el momento ahí en el lago de Genesaret, en Galilea, en Jerusalén, reconocidos también por su fuerza, su ímpetu, su espíritu vivaz, tanto que Jesús los llamaba los Boanerges, los hijos del trueno, cuando en aquella ocasión que predicando la palabra no los quisieron atender, tomando la palabra Santiago, y estando también ahí el discípulo amado Juan, lleva todo más al corazón, pero Santiago más a la dicción, a la palabra, a la elucubración. ¿Quieres que mandes a tus ángeles, Señor, para que les caiga fuegos? Calma, le dice el Señor, porque ese fuego es de transformación, no de destrucción. Y ese fuego empieza ya con el bautismo a coger forma con el agua. Jesús les contesta en esta ocasión a la mamá esposa del Zebedeo, intercede por ellos, como haría por cualquiera de nosotros seres amados una madre, buscando el bien para los hijos. Pero detrás de ello vendrán intenciones propias, verlos destacados, verlos reconocidos, verlos distinguidos cuando ya Jesús había anunciado el reino de los cielos, pero también había dicho la forma como habría de padecer. Su pasión, muerte en cruz, esa crucifixión, como un fracasado, como un perdedor, como un maldito. ¿Acaso se estarían peleando estar a la derecha en cruz como el Dimas y el Gestas, el buen ladrón y el mal ladrón respectivamente? El siervo útil y el siervo inútil. ¿Qué clases de distinciones? Pero es la misión de Jesús, hacer la voluntad del Padre, el Creador, en todo ser siendo, como les contesta Jesús, Él es el que dispone la vida, cómo ha de acontecer su ser siendo en la vida y el propósito que tiene con todos y cada uno seres amados.
Son vinculantes las tres personas de la Santísima Trinidad, pero cada uno respeta del otro y asume su propio ser siendo. El Paráclito vendrá a ser como defensor del bien vivir, de la bienaventuranza, testigo, inspirador, como maestro interior para que eso se cumpla. Podría decirse que el Padre Creador hace la planificación como tal. Jesús, su Hijo unigénito, hace la transformación, que es la materialización de ese plan, la ejecución. Y el Paráclito, el Espíritu Santo, hace la verificación de que así se ejecute, conforme fue pensado en la lógica de Dios, no en la lógica humana y no en la lógica propia de todo ser. Todo ello lo deja claro Jesús allí para mostrar que en autoridad es la autoría con el Padre Creador, que en la administración cada uno está llamado a ser administrador de su propio ser siendo, de sus carismas, dones, gracias y talentos, pero para el servicio de todos, de la humanidad, de los hermanos, no para beneficio propio, no para usufructo personal, no para intereses particulares, porque todo transita en ese devenir. Y eso lo confirman ya más adelante, precisamente la actitud que asumen ya Santiago y Juan, dándole la confianza a Pedro, a quien Jesús ya ha designado: Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra construiré mi iglesia. Ya hay un respeto en esa jerarquía, en esa circulación del poder de Dios, de la fuerza del Espíritu Santo y esa gracia santificante, no del poder humano, no el tener cosas del mundo y no el placer en la inmundicia, en los placeres desordenados, llenos de ideas desordenadas y religiones desordenadas, ¿no? Todo articulado, como lo dice después de Hechos de los Apóstoles, ya narrado por San Lucas, discípulo de Pablo, del mismo Pablo en la segunda carta a los Corintios. Todos, presbíteros, arzobispos, obispos, ahí en la Grey, tienen que velar por su propia salvación, pero velar por la salvación de los que les son conferidos en la Grey. Por tanto, hacen el sacrificio, son altar como sacerdotes, entregan la ofrenda de amor de todos, la colecta, como un bien común. María Santísima administra todos esos carismas de todos, que el Espíritu Santo va transformando en todo ser, porque es Él quien actúa cuando se le llama, cuando se le invoca, cuando se le pide su auxilio. No va a venir el abogado de la defensa si uno no siente la miseria humana y no siente la necesidad de Dios para que trate de establecer una alianza, restablecer el tejido cuando se ha dañado por la desobediencia, por el pecado, por la culpa, por el dolor que eso causa. Ello es lo que el sufrimiento, como dice Pablo, lleva al perfeccionamiento, que es ese crecimiento espiritual que gobierna sobre todo, sobre el conocimiento mismo, el crecimiento intelectual, y sobre ese apasionamiento que es solamente un deleite superficial, temporal, material, y todo se termina. Pero lo que trasciende es saber
que esta vasija de barro la va moldeando el Padre Creador, el artesano, Jesús, hijo del artesano, Papito José, que le enseñan la educación a tomar medidas. Ahí, con las piezas de ebanistería, de la carpintería, de la madera, le hacía la analogía que esa misma regla servía para poner en orden las cosas. ¿Y quién le va a discutir en su sabiduría cuando José decía qué le habría de enseñar al Hijo de Dios? Pues de esa forma tan humilde, tan sencilla, le enseña ahí matemáticas, cálculo, geometría, asociado con la política, con la economía, porque está fabricando artefactos que son útiles para satisfacer necesidades y la comunidad para el servicio. En todo ello hay una plenitud de vida en un ser humilde. Y asimismo María, que le enseñaba a orar, a meditar, a ayunar, y de la misma cultura judío, hebreo, rabino, profundiza en el corazón para hacer esa síntesis de vida, de alma, de espíritu y de cuerpo, vasija. Pero esta sí de Jesús ya no de barro, esa vasija es de perfección, de santidad, de majestad, pero por analogía se hace pequeño, se hace humilde, se hace frágil para enseñarnos a levantarnos, a hacer esa kenosis inversa, bajar para que Cristo suba. Ahí nos lo recuerda Pablo y nuestros hermanos apóstoles, todos ellos allí, seres amados. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Feliz, santo y bendecido día y felices fiestas para los Santiagos. Santiago, no Santiago, santo ego, sino también las ciudades fundadas con ese nombre, Santiago de Cuba, además de Santiago de Compostela en España, Santiago de Cali, en Colombia. Un abrazo para todos seres amados, paisanos y aún lejanos y hermanos en otras latitudes. Hasta pronto.